teología y cuando alguien le pregunte por allá, por su casa, ¿de dónde viene la palabra teología? ¿Cuándo se empezó a utilizar por primera vez esta palabra? La palabra teología viene de dos raíces. La primera raíz es teo, que significa Dios. Teo, que significa Dios. La segunda palabra o raíz es la palabra logía, que significa estudio, logo y tratado. Primera palabra, teo. Primera raíz, teo. Segunda raíz, logía, que significa ciencia, logo, estudio, tratado. Por ende, cuando usted ve la definición de teología, usted en muchos libros va a encontrar que es la ciencia que estudia a Dios. Dios no se puede estudiar porque es un ser Ein Sof. Ein Sof significa indescriptible. No tiene forma, no tiene figura, no tiene brazo como nosotros pensamos, no tiene cara como nosotros pensamos, no tiene cuerpo, es un ser totalmente incorpóreo. Y uno de los 13 principios de los judíos es que ellos dicen, creemos en que Dios es Ein Sof. En otras palabras, es indescriptible. No tiene forma, no tiene figura. Entonces, ¿cómo es que un ser increado, inmortal, se puede definir? Bueno, no podemos definir a Dios. Ahora bien, pero podemos estudiar acerca de Él. Por eso podemos definir la palabra teología como la ciencia que nos permite conocer acerca de Dios. No que nos permite estudiar a Dios, porque Dios no es un microbio que se puede introducir en un tubo y se puede estudiar. No, sino podemos conocer acerca de Él. En otras palabras, la definición correcta de teología sería la siguiente. Es la ciencia que nos permite conocer acerca de Dios. Como le expliqué anteriormente, es un ser increado, es un ser inmortal, es un ser indescriptible. Entonces, nosotros a través de la teología podemos conocer un poco acerca de Él. Excelente. Ahora, ¿dónde se utilizó por primera vez la palabra teología? Se utilizó a partir del siglo IV antes de Cristo. Siglo IV antes de Cristo se utilizó por primera vez la palabra teología, utilizada por un filósofo llamado Platón. Todos conocen acerca de este filósofo. Platón fue el primero en utilizar la palabra teología para explicar en su obra conocida como La República, para explicar en su obra conocida como La República la existencia de los dioses griegos. Entonces, la teología en este entonces fue utilizada por primera vez por Platón y luego fue utilizada por un hombre griego también llamado Efémires para llamar o en una obra que él realizó conocida como La República, la teología. Él realizó una obra conocida la teología, entonces este hombre, Efémires, fue conocido como el primer teólogo griego. Por ende, la palabra teología es de origen griego. Es muy importante conocer esto. Teología es de origen griego, siglo IV, utilizada por primera vez por Platón en su obra conocida La República. Más adelante vamos a aprender más acerca de lo que es teología, porque hay una materia que se llama Introducción a la Teología, hay otra que se llama Teología Sistemática. O sea, hay unas 3 materias referente a lo que es la teología.
Esta vez vamos a hablar acerca de introducción a la Biblia. Pero antes de hablarle de introducción a la Biblia, quisimos darle una base de lo que usted va a estudiar. Porque ahora si a usted le preguntan qué es teología, usted conoce. ¿Y de dónde viene la palabra teología? Quiero que usted ahora, por favor, participe. Levante su mano. Vamos a ver, vamos a dejar a nuestro hermano Leonardo Liria. Leonardo Liria, ¿de dónde proviene la palabra teología? No sé, no me Leo Liria, ¿me escucha? Está abierto el micrófono ya. Dígame. No sé realmente. Dígame, Leonardo. Ok, pero la terminamos de explicar hace 2 minutos. Tú acabas de decir. Alexandra Castillo, perfecto. Alexandra, escuchamos. Sí, tú dijiste. Alexandra Castillo, sí. Alexandra levantó la mano. Díganos, Alexandra. El micrófono de ella está abierto. Debes prender el micrófono, Alexandra. Sí, perfecto. Ok, ¿alguien me puede decir el origen de la palabra teología? Amén. Ay, Dios mío. Perfecto, sí. Amén, amén. Hello. ¿Me escucha, Michelle? Sí, le escucho. Conforme a lo que tú Perfecto, estuviste perfecto. hablando, conforme a lo que tú estuviste hablando, resumiendo lo que tú hablabas, tú decías que la palabra teología viene de 2 raíces, la palabra teo, que significa Dios, y la palabra logía, que significa la ciencia, logo, o estudio, o tratado. ¿Me entiendes? Tú dijiste que la teología es la ciencia que nos permite conocer un poco acerca de Dios. Tú hablabas del siglo que la palabra teología fue utilizada por Platón primeramente en el siglo IV, que fue el primero en utilizar esta palabra. Y dijiste que esta palabra teología es una palabra griega. Hasta ahí más o menos fue que estuve apuntando, cogiendo nota. Amén. Oye, realmente hay extraordinario, ministro, muy poderoso. Hay una parte ahí donde dice participante que ahí están donde aplausos, cuando, por ejemplo, si decimos vamos a dar un aplauso, damos donde dice participante, y ahí aparece las 2 manitos aplaudiendo. Alexandra tiene la mano levantada, Alexandra Castillo. Solo Sí, le tiene que dar el escuchamos, micrófono. Alexandra. Tiene que prender el micrófono. Ok, seguimos entonces. Para encender el micrófono solamente bajamos y le damos a un topecito con el dedo y ya ahí está encendido el micrófono. Perfecto. Entonces ahora vamos a la próxima pregunta. O no sería pregunta, sino a la próxima explicativa o acerca de la Biblia. Durante mucho tiempo nosotros hemos oído hablar de la palabra Biblia, pero ¿dónde se originó por primera vez esta palabra? ¿Dónde? Esto es lo que vamos a responder ahora. Perfecto. Por ejemplo, Lo encontramos. antes de llamarse Biblia, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo Mira, lo que estoy conocieron explicando, los primeros discípulos o los profetas? Participar y no me escuché. ¿Cómo conocieron los profetas estos escritos antiguos? ¿Cómo le llamaban? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Ok. Si yo le pregunto a ustedes, levantando la mano, vamos a ver, ¿qué es la Biblia para ustedes? Vamos a hablar de introducción a la Biblia. ¿Qué es la Biblia para ustedes?
Origen de la palabra Biblia, entonces. Vamos a... Dios santo. Amén. Origen de la palabra Biblia. No se preocupen que estamos aprendiendo a usar el Zoom ahora, no se preocupen. Hoy va a ser un poquitito complicada la clase porque hay muchas personas que están aprendiendo a usar el Zoom, pero después ustedes van a ver que se van a convertir en maestros. ¿Alguien levantó la mano? Por favor, vamos a ver. Amén, amén. Sí. Si me permiten. Sí, La ¿qué es la palabra Biblia? la palabra Biblia tiene origen de los griegos, que fueron los que empezaron llamándole biblión, que literalmente lo que quería decir el libro. También los antiguos le llamaban biblos a la Biblia, antes de llamarle Biblia, y era una señal de la escritura sagrada. Un simbolismo de la Excelente, escritura ministro. sagrada. Muy bien. Tiene Marta Elizabeth. Perfecto. La doctora Marta Elizabeth tiene la mano levantada. Vamos a ver. Escuchamos, doctora. No se escucha. Apagó el Puede- micrófono. Ya su micrófono está abierto. El micrófono está abierto. Mi micrófono, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí, excelente, doctora. Ok, está abierto. Para secundar lo que dijo el compañero, el ministro, es el conjunto de libros que narran la historia, profecía de lo que es la palabra de Dios viva, escrita en un conjunto de libros que fueron dados a los profetas a través de los tiempos. Es lo que yo puedo entender. Conjunto de libros sagrados con la palabra de Dios. Excelente. Perfecto, muy bien. Perfecto. Ambas respuestas están correctas. La Biblia es la palabra del Señor como nosotros la conocemos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que la Biblia es la palabra del Señor, ¿qué es palabra? Es muy significativo aquí definir la palabra palabra, valga la redundancia. Palabra en hebreo es dabar. Como decimos que la Biblia es la palabra de Dios, palabra en hebreo es dabar. ¿Y qué es el dabar? Dabar significa lo que estaba escondido en lo más profundo de Dios. Y eso que estaba escondido en lo más profundo de Dios, que era la palabra o el pensamiento de Dios, fue manifestado. Manifestado primero, ¿dónde? En el Génesis fue la palabra hablada, número 1. Número 2. En el monte Sinaí fue la palabra escrita en 2 tablas de piedra. Número 3. En Juan 1:1 fue la palabra hecha carne. Y número 4. En la carta a los Corintios, o en la primera carta a los Corintios, fue la palabra hecha espíritu vivificante. Ahora la palabra hecha espíritu vivificante entonces está dentro de nosotros. Por eso podríamos definir la palabra Biblia, como ya ustedes la definieron, claro está, simplemente como el conjunto de libros inspirado por Dios, conjunto de libros inspirado por Dios, ya que la palabra Biblia, aunque usted la vea en singular, su origen era plural. Y es la palabra biblos o biblión, que significa libros, literalmente significa libros. Ahora, ¿de dónde viene la palabra biblos? La palabra biblos viene del lugar donde se exportaban los papiros en la antigüedad. Era un puerto griego en Fenicia llamado Biblos, y de ahí viene la palabra Biblia. De ahí se originó la palabra Biblia. La Biblia ha sufrido una biodiversidad de cambios. Y es importante conocer los cambios para usted saber cómo se va a acercar al texto bíblico en la actualidad. Lo primero es que la Biblia que usted tiene hoy en manos empezó a escribirse en lo que nosotros conocemos como austracas. Austracas, pedazos de cerámica, número 1. Aparte de esto, también en piedras. Aparte de austracas
piedras, luego fue escrita en papiros. Más adelante yo sé que todos ustedes conocen lo que es el papiro. Más adelante empezó a escribirse en códice. Códice, ya aquí empezó a escribirse la Biblia en lo que nosotros conocemos como pergaminos. Pergaminos viene por el lugar donde se empezaron a fabricar los pergaminos, que eran pedazos de cueros, y ahí se escribía la palabra del Señor, y aquí empezaron a utilizarse los códices. Los códices que ya eran libros completos, ya cuando se dejó de utilizar el papiro. Otro punto que nosotros debemos conocer es que dijimos que la Biblia se empezó a escribir en un idioma conocido como paleo-hebreo. El primer idioma que se empezó a utilizar para escribir la Biblia fue el paleo-hebreo. El paleo-hebreo era un idioma totalmente concreto. O sea, era un idioma que estaba representado por figuras de la naturaleza. Algo, una palabra, tomaba figuras de la naturaleza, y esas figuras de la naturaleza, entonces, el profeta las tomaba para hablar de lo que quería expresar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la palabra padre, para un profeta escribir la palabra padre, lo primero que el profeta tomaba